Buenos días, mi nombre es Juan Manuel Trena Londoño y mi compañero es Santiago Andrés Barrera. Hoy les vamos a hablar sobre un tema que es fundamental en la electrónica, el cual es las leyes de Ohm y Kirchhoff. Estas leyes son pilares básicos para comprender el funcionamiento de los circuitos electrónicos y son herramientas claves para diseñar y analizar sistemas electrónicos, desde los más simples hasta los más complejos. La ley de Ohm nos permite entender cómo interactúa la corriente, el voltaje y la resistencia. Son conceptos que son fundamentales en la electrónica y por otro lado tenemos las leyes de Kirchhoff. Estas amplían nuestra capacidad para analizar y abordar el cómo se distribuyen estas magnitudes en nodos y mallas de circuitos eléctricos. Ambas leyes son imprescindibles para cualquier ingeniero o técnico que esté relacionado con el mundo de lo eléctrico y electrónica. Bueno, en esta presentación vamos a explorar cómo aplicamos estas leyes en un laboratorio práctico, donde medimos corriente, voltaje en los circuitos en series de resistencias con diferente valor. Para esto usamos una herramienta como un multímetro digital, una fuente de alimentación variable y simulamos previamente los circuitos en el software de Proteus. El objetivo principal de este experimento fue validar las leyes de Ohm y Kirchhoff en circuitos reales, observar cómo se distribuyen las magnitudes eléctricas y reflexionar sobre el impacto de esos principios en el diseño y análisis de dispositivos electrónicos. Por otro lado, estas prácticas son esenciales para entender no solo el comportamiento de los circuitos en condiciones ideales, sino también en entornos reales donde pueden influir factores como la tolerancia de los componentes y los errores de medición. Con ello buscamos no solamente reafirmar conocimientos teóricos, sino fortalecer habilidades prácticas en el uso de herramientas esenciales para cualquier profesional en la electrónica. Ok, a continuación les hablaré de la ley de Ohm. La ley de Ohm fue formulada por el físico alemán Georg Simon Ohm. Es una de las más importantes en el campo de la electrónica y establece que la corriente eléctrica que fluye a través de un conductor entre dos puntos es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional al voltaje, a la resistencia, al valor de la resistencia. Em, El voltaje está representado en voltios, es la fuerza que impulsa a los electrones a moverse por un circuito. La corriente está representada en amperios y representa el flujo de la carga eléctrica. La resistencia está representada en ohmios, es la oposición que ofrece la materia al paso de la corriente. Y para entender cómo está relacionado en la práctica, realizamos un experimento en un laboratorio con un circuito que sería compuesto por una resistencia de 1 ohmio, 10 ohmios y 220 ohmios, usando una fuente de alimentación de 9 voltios como voltaje de entrada y un multímetro digital para medir tanto la corriente total como el voltaje individual de cada resistencia. Acá hago un énfasis en que en el laboratorio tuvimos que usar dos multímetros, ya que había uno que nos permitía medir solamente voltaje y otro que nos permitía medir solamente corriente, porque había un riesgo de quemar el circuito, bueno, de quemar el multímetro si intentábamos medir la corriente con el que servía solamente para medir voltaje. Mm, Uno de los aspectos interesantes de este experimento es que en un circuito en serie la corriente permanece constante a lo largo de todos los componentes, mientras que el voltaje se distribuye en las resistencias en proporción a sus valores. Esto significa que las resistencias más grandes tendrán una mayor caída de voltaje, lo cual comprobamos en nuestras mediciones. Por ejemplo, en el primer circuito con resistencia de 1 ohmio y 10 ohmios medimos un voltaje de 0.79 voltios. En la resistencia de 1 ohmio y de 8.29 voltios, y en la de 10 ohmios la corriente total medida fue de 0.82 miliamperios. Un valor que coincide perfectamente con los cálculos teóricos que tuvimos en el programa Proteus.
Estos resultados demuestran que en condiciones controladas esta ley es una herramienta confiable para predecir el comportamiento eléctrico. Es importante mencionar que las pequeñas discrepancias observadas entre los valores teóricos y reales, como el 0.79 voltios frente a los 0.82 voltios teóricos en la resistencia de un cadmio, pueden atribuirse a factores como la tolerancia a las resistencias, es decir, la variación inherente en sus valores nominales. Este fenómeno nos recuerda que, aunque los modelos teóricos son precisos, las condiciones reales pueden introducir ligeras desviaciones. Este experimento no solo refuerza los conceptos básicos de la ley de Ohm, sino que también subraya la importancia de medir correctamente un multímetro bien calibrado, y conexiones precisas son esenciales para obtener resultados fiables y aprovechar al máximo esta ley en el diseño y análisis de circuitos electrónicos. Bueno, ahorita pasamos con las leyes de Kirchhoff, las cuales fueron formuladas por el físico alemán Gustav Kirchhoff en 1845. Estas leyes son fundamentales para analizar circuitos eléctricos, especialmente cuando incluyen múltiples elementos o configuraciones mucho más complejas. Estas son herramientas que se complementan con la ley de Ohm al proporcionar un enfoque sistemático para analizar nodos y mallas en circuitos. Bueno, la primera ley o la ley de las corrientes, también nombrada como nodo, dice que también es conocida como, o no, establece que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él. Bueno, esta ley se basa en el principio de la conservación de la carga, que indica que la carga eléctrica no se crea ni se destruye en un nodo. En nuestro experimento, al trabajar con circuitos en series, observamos que la corriente es constante en todos los puntos del circuito, y pues esto se atribuye a que, aunque el voltaje se distribuye en las resistencias, la corriente que fluye a través de cada una es idéntica. Por ejemplo, en el circuito con resistencias de 1 kilo ohmio, 10 kilo ohmios y 20 ohmios, medimos una corriente total de 0.82 miliamperios. Este valor se mantuvo constante en todo el circuito, y pues con eso pudimos validar directamente la primera ley de Kirchhoff en condiciones prácticas. La segunda ley, o la ley de los voltajes, también conocida como ley de las mallas, establece que la suma algebraica de todas las tensiones en un circuito cerrado es igual a cero. Y esto significa que al recorrer una malla cerrada en un circuito, la suma de las caídas de voltaje en los elementos pasivos, como las resistencias, será igual de las fuentes presentes en esas mallas. Cuando estuvimos en el laboratorio, utilizamos esta ley para analizar la distribución del voltaje en los circuitos en serie. En el primer circuito, con resistencias de 1 kilo ohmio y 10 kilo ohmios, vemos caídas del voltaje de 0.79 voltios y 8.24 voltios. Al sumar estos dos valores obtenemos un total de 9 voltios, que coincide con el voltaje que dimos al principio por la fuente. Este resultado valía la segunda ley de Kirchhoff, demostrando cómo las caídas de voltaje se distribuyen de manera proporcional al valor de cada resistencia. Este, Algo que puede ser como otras aplicaciones y así, es que las leyes de Kirchhoff no solamente nos sirven para los circuitos en serie como con los que trabajamos en el laboratorio, sino que también son esenciales para resolver circuitos que son un poco más difíciles, como los que son en paralelo o mixtos. Por ejemplo, en un circuito cuando está en paralelo, la primera ley de Kirchhoff nos ayuda a determinar cómo se divide la corriente entre las diferentes ramas del circuito, mientras que en la segunda ley nos permite calcular las tensiones en cada rama. Estas leyes son utilizadas en la ingeniería electrónica para diseñar sistemas eléctricos como fuentes de alimentación, dispositivos electrónicos portátiles, redes eléctricas, y bueno, estas son herramientas indispensables para garantizar que los circuitos funcionen de manera eficiente y segura, incluso cuando incluyen múltiples componentes. Ok, en el laboratorio que llevamos a cabo, básicamente realizamos distintas conexiones en una protoboard. El montaje y análisis
la configuración de dos circuitos electrónicos en una protobar. Esto nos permitió estudiar experimentalmente cómo se distribuye el voltaje en un circuito conformado por distintas resistencias. El primer circuito estaba compuesto por dos resistencias conectadas en serie, una de 1 kilo ohmio y otra de 10 kilo ohmios. Para energizar el circuito, utilizamos una fuente de alimentación ajustada al voltaje constante de 9 voltios. Las mediciones se realizaron utilizando un multímetro digital que nos permitió registrar los valores de voltaje en cada resistencia y la corriente total del circuito. Las mediciones que obtuvimos con el multímetro fueron las siguientes. En la resistencia de 1 k ohmio medimos un voltaje de 0.79 voltios. En la resistencia de 10 k ohmios registramos un voltaje de 8.24 voltios y la corriente total medida en el circuito fue de 0.82 miliamperios, un valor constante en ambas resistencias, lo que valía el principio de que en un circuito en serie la corriente es la misma a través de todos los componentes. Estos resultados coincidieron en gran medida con los cálculos teóricos realizados previamente, con ligeras diferencias que pueden atribuirse a factores como la tolerancia de las resistencias y precisión del multímetro. En el segundo circuito decidimos agregar una resistencia de 220 ohmios en serie que estaba conectada a las dos resistencias anteriores. En la configuración utilizamos los mismos instrumentos y técnicas para realizar mediciones y los resultados fueron los siguientes. En la resistencia de 220 ohmios medimos un voltaje de 0.17 voltios. Las resistencias de 1 k ohmio y 10 k ohmios mantuvieron valores similares y el circuito anterior con 0.79 voltios y 8.24 voltios respectivamente. La corriente total del circuito permaneció constante en 0.82 miliamperios, lo que nuevamente confirma la primera ley de Kirchhoff y valida la ley de Ohm en estas condiciones. La conclusión de la resistencia de 220 ohmios también nos permitió observar que el voltaje en la fuente se distribuye entre los componentes del circuito. Al sumar las caídas de voltaje entre las tres resistencias de 0.17 voltios, 0.79 voltios y 8.24 voltios, obtuvimos un valor total cercano a 9 voltios, lo que valía la segunda ley de Kirchhoff. Tuvimos algunos desafíos encontrados con el multímetro para realizar estas mediciones. Utilizamos un multímetro digital, una herramienta esencial en cualquier laboratorio de electrónica. Este dispositivo nos permitió medir tanto el voltaje en cada resistencia como la corriente total del circuito. Tuvimos que usar dos multímetros porque cada uno estaba destinado a hacer ciertas mediciones. Había uno para medir los amperios y otro para medir el voltaje. Este índice subraya la importancia de realizar conexiones precisas y verificar 2 veces antes de tomar mediciones. Además, resalta la necesidad de comprender el funcionamiento de las herramientas de medición para garantizar resultados confiables. Otro factor a considerar fue la tolerancia a las resistencias utilizadas. Aunque las mediciones experimentales estuvieron muy cerca de los valores teóricos, estas pequeñas diferencias son atribuibles a variaciones en los valores reales de las resistencias debido a su tolerancia, que generalmente oscila entre más o menos 1% y más o menos 5%. Esto es algo normal en componentes electrónicos y debe tenerse en cuenta en cualquier análisis. En conclusión, este procedimiento nos permitió no solo validar las leyes de Ohm y Kirchhoff, sino también comprender la importancia de una metodología rigurosa al trabajar con circuitos eléctricos cada paso, desde el montaje del circuito hasta las mediciones finales. Fue clave para garantizar la precisión y el aprendizaje práctico. Estos circuitos simples en serie son la base para comprender configuraciones más complejas y son fundamentales en el diseño de sistemas electrónicos, donde la precisión en las mediciones puede marcar la diferencia entre un diseño exitoso o fallido. Y bueno, y como resultados, pues al analizar lo que obtuvimos en el laboratorio, pudimos encontrar una fuerte
concordancia entre los valores experimentales y los cálculos teóricos. Otra vez confirmando la validez de la ley de Ohm y Kirchhoff en circuitos en series. Bueno, en comparación a los resultados teóricos y experimentales, en el primer circuito compuesto por la resistencia de 1 kiloohmio y 10 kiloohmios, las mediciones mostraron un voltaje de 0.79 voltios en la resistencia de 1 kiloohmio, comparado con el valor teórico de 0.82 voltios, que es muy cercano. En un voltaje de 8.24 voltios en la resistencia de 10 kiloohmios, frente a un cálculo teórico de 8.18 voltios, que también es muy cercano. La corriente medida fue de 0.82 miliamperios, que eso sí fue lo mismo junto al valor teórico. En el segundo circuito le añadí la resistencia de 220 ohmios. Los resultados fueron de 0.17 voltios a la resistencia de 220 frente a un cálculo teórico que fue de 0.18 voltios. Y pues lo que haciendo la resistencia de 1 kiloohmio y 10 kiloohmios, pues fueron lo mismo que en el circuito anterior. También la corriente fue igual al circuito anterior, donde fue de 0.82 miliamperios, lo que confirma que en un circuito en serie la corriente no varía independientemente del número de resistencias añadidas. Pues estas pequeñas diferencias entre los valores medidos y calculados pueden explicarse por la tolerancia a las resistencias, así como lo dijo mi compañero anteriormente, ya que los valores nominales de las resistencias suelen variar entre 1%, 5%, ya sea menos de la resistencia o mayor de la resistencia. Por ejemplo, con la resistencia de 1 kiloohmio, esa puede tener un valor siendo de un 1%, se podría hacer. Si es menos, ya es 990 ohmios, o si es mayor, serían 1010 ohmios. Esto afecta ligeramente a las mediciones del voltaje de este fenómeno y es normal en componentes electrónicos, ya que pues, es un recordatorio importante de que los cálculos teóricos, aunque son precisos, son siempre aproximaciones cuando se aplican en condiciones reales. Y también podemos confirmar uno de los principios fundamentales, que es que la corriente es constante. Eso significa que independientemente de la resistencia individual de cada componente, la misma cantidad de corriente fluye a través de todos los elementos del circuito. Esto fue evidente en nuestras mediciones, donde la corriente total se mantuvo en 0.82 miliamperios en ambas configuraciones. Bueno, también a excepción del primer circuito, y pues también como os digo anteriormente, fue por el error del multímetro, ya que había uno que no funcionaba con corriente, ya que lo habían quemado por un error al calcular también la misma corriente. Y bueno, en el voltaje se distribuye proporcionalmente al valor de cada resistencia. Las resistencias con mayores voltajes o voltajes más altos tienden a caídas de voltaje mucho más grandes, mientras que las resistencias más pequeñas presentan caídas menores. Por ejemplo, en el segundo circuito, la resistencia de 10 kiloohmios tuvo una caída de voltaje de 8.24 voltios, mientras que la resistencia de 220 solo tuvo la 0.17 voltios. Esto confirma que el voltaje, pues, al sumar estos voltajes, la fuente da el valor de la fuente, que fueron 9 voltios. Eh, bueno, estos resultados no solo valían las leyes de Ohm y Kirchhoff, sino que también destacan la importancia de las mediciones precisas en el análisis de circuitos. Este experimento también pone un relieve a la importancia de utilizar herramientas de medición confiables como el multímetro digital y de seguir una metodología algo estricta para minimizar errores. Y en conclusión, este análisis nos permitió observar de nuevo las leyes de Ohm, Kirchhoff, y se traducen en condiciones reales. Ok. En conclusión, gracias al laboratorio que tuvimos, pudimos comprobar que las dos leyes de Kirchhoff y Ohm son válidas, a pesar de que tuvimos ciertas discrepancias con los valores teóricos
tomados en la plataforma Proteus y los valores tomados con el multímetro en los circuitos montados en la protobar, podemos decir que la ley de Ohm como la de Kirchhoff son leyes totalmente válidas, y es que a pesar de las pequeñas discrepancias eh, podemos decir que las leyes son correctas. Y es que, por ejemplo, con el circuito en serie podemos comprobar que en un circuito en serie la corriente que fluye a través del circuito entero es la misma, y el voltaje se distribuye en todas las resistencias. Eh, entonces, las pequeñas discrepancias que tuvimos con los valores teóricos se le atribuyen no solo a la tolerancia, sino también a otros factores físicos, como puede ser la temperatura o la calidad que hay entre las resistencias o los cables conectados al circuito. Nuevamente, hago énfasis en que tenemos que ser precisos a la hora de hacer los montajes de los circuitos, ya que la calidad de los componentes que usamos también pueden generar pequeñas discrepancias. Entonces, gracias por su atención y gracias por su atención.